Esta historia es de un correo electrónico real que me llegó a diariodedros@gmail.com. La persona que lo envió estará leyendo los comentarios. Querido Dross, te escribo este email con un poco de miedo y bastante vergüenza. Vergüenza por lo que hice y miedo a lo que tú y tu audiencia puedan llegar a pensar de mí, por lo que voy a contarte. Me puedes llamar Rolo, aunque si vas a compartir esta historia, mantén mi verdadero nombre en secreto. Siempre fui un amante de los gatos. Todos ellos me gustaban y siempre que podía recogía alguno en la calle o en un refugio y lo llevaba a mi casa para disgusto de mi padre, que los odiaba, pero para alegría de mi madre, que los amaba. Con el pasar de los años, mi padre falleció. Yo me casé y me fui a vivir con mi esposa. Y mi madre quedó sola en la casona grande de mi infancia, donde fue acrecentando día a día y año a año su colección, por decirlo así, de gatos. Yo la visitaba semanalmente y parecía que cada vez que llegaba había un nuevo inquilino en la casa, un nuevo felino al cual conocer. Mi madre sonreía y me decía al verse descubierta en su picardía de tener otro gato más. No podía dejarlo en la calle, pobrecito. Yo le decía que no podía vivir entre tantos gatos. Pero mi ya entonces anciana madre me retrucaba diciendo que ahora que yo me había ido, ellos eran su única compañía. Muchas veces me echaba en cara el haberme ido a vivir a mi propia casa alquilada y el no haber traído a mi esposa a vivir con nosotros. El problema, Dross, es que el carácter de mi madre era bastante especial, como verás, y no era fácil convivir con ella, por lo cual tomé la sana decisión de armar mi hogar a una distancia prudente. Y mi madre encontró en los gatos una nueva familia, llevando su amor o su obsesión por ellos más lejos de lo que yo haya llegado a sentir alguna vez. Llegó a tener más de 50 gatos en total, según mis cálculos, los cuales devoraban kilos y kilos de comida que ella les compraba con su pensión. La casa hedía a gato y a orín de gato. Y para mí ya era una cuestión desagradable. Mi esposa optó por no acompañarme más en esas visitas, en parte por los gatos y en parte porque mi madre la destrataba. Finalmente yo terminé separándome de mi esposa sin llegar siquiera a tener hijos. Pero, dada la situación, opté por seguir viviendo solo, para vivir en una casa más normal que aquella en la que se había convertido la casona en la cual había crecido producto de la manía de mi madre por los gatos. Yo veía que la salud mental de mi madre se deterioraba, quizá de forma normal debido al paso de los años, y la veía cada vez más absorta en sus gatos. Les hablaba, los acariciaba. A veces llegaba y encontraba a la anciana gritando, diciendo que uno de los vecinos le había matado a un gato y que iba a ir a denunciarlo. Peleaba frecuentemente con todos los vecinos con los que se cruzaba, y eso que no salía mucho a la calle. Todas las compras las hacía por teléfono en diferentes supermercados de la zona que tenían entrega a domicilio. Su carácter la terminó volviendo una vieja amargada, huraña y antisocial, que solo socializaba con sus animales. Incluso conmigo comenzó a pelear y a discutir cada vez más seguido cuando llegaba a visitarla.
Por no tener hermanos ni otros familiares, yo me enfrentaba a la carga de preocuparme por mi madre solo. Y veía que cada día más se acercaba el momento en que necesitaría una internación. No solo por sus problemas psiquiátricos, sino por sus problemas cardíacos que ya a partir de los 60 le habían aparecido fruto de un pasado como fumadora empedernida. Pero del tema no se le podía ni hablar. Mi madre se enojaba con solo mencionarle la posibilidad de internarse en un centro de salud. Obviamente su mayor preocupación eran los gatos, aunque yo le juraba que se los cuidaría y que los fines de semana podría venir a visitarlos. La casa se fue deteriorando cada vez más. Como mi propia madre, el olor era cada vez peor y el ambiente se tornó un poco escalofriante. A veces, cuando mi madre me gritaba durante las visitas, grupos de gatos se acurrucaban alrededor de ella y se erizaban mirándome fijo con aire amenazador, como si estuvieran listos a lanzarse encima de mí. En todo ese dilema de tener que internar a mi madre y de no saber cómo hacerlo estaba, cuando de mi trabajo me ordenaron que concurriera a una capacitación obligatoria, la cual sería en otro país. Debía viajar al exterior al menos por 10 días. Pensé en mi madre y me tranquilicé pensando que estaría bien, que solo eran 10 días. Aunque sabiendo que era muy negada con la tecnología, daba por hecho que solo podríamos comunicarnos por teléfono a la vieja usanza. Le dejaría lo que necesitara antes de irme. Le diría que la siguiente semana no iría porque tenía que viajar y luego la llamaría a diario, y así lo hice. Pero mi madre me miró con desprecio y me acusó de estar inventando el viaje. Me dijo que yo lo que iba a hacer seguramente eran los trámites para internarla y que tenía un plan no solo para internarla, sino para matar a todos sus queridos gatos y quedarme con la casa para venderla. Realmente estaba cada vez peor. Yo lamenté tener que irme del país, pero no tenía opción. En cuanto a dejar a alguien que la cuidara, Dross, déjame explicarte que ya había probado con más de media docena de chicas como asistentes de mi madre, a todas las cuales había agredido y echado de su casa, por lo cual era imposible también esa opción. En todo eso pensaba mientras abordaba el avión que me alejaría de mi país por 10 días para tomar el dichoso curso de capacitación, al cual iba en parte feliz porque implicaba que sería ascendido en mi trabajo y podría ganar más. Y quizá con ese dinero podría instalar a mi madre en un lugar mejor con el tiempo, si es que la convencía, claro. Asistí a todos los talleres de la empresa y cada tarde al llegar al hotel llamaba a mi madre por teléfono y me atendía de forma agresiva. Me preguntaba si ya había conseguido el papel del psiquiatra para internarla. Yo le aseguraba que no estaba tramitando ningún papel, que estaba en México haciendo un curso para la empresa. Pero ella se enojaba, me insultaba y me cortaba, diciéndome que pronto ya no me molestaría más, intentando darme lástima entre llantos. De fondo, siempre escuchaba los sonidos de los gatos, que a veces parecían llorar más que maullar, como si se hubieran mimetizado con ella, como si fueran un eco de las emociones de ella. Era realmente escalofriante de escuchar. El llanto de mi madre, mezclado con el llanto de los gatos, de las decenas de gatos. Una tarde la llamé por teléfono como todos los días
y no atendió. No me extrañó, dado que el día anterior había estado particularmente agresiva. Y tampoco atendió al día siguiente, ni al otro. Seguramente una vez más había desconectado su teléfono, algo que solía hacer cuando se enojaba conmigo. Era la forma que tenía de forzarme a ir personalmente a verla, al preocuparme por no poder hablarle. El problema es que yo aún tuve que esperar unos días más a terminar los cursos y talleres antes de volver a mi país y poder visitarla. Llegué a mi casa, me bañé e intenté llamarla una vez más. Nadie atendió. Seguro la línea estaba desconectada, pensé, y me dirigí a la casona antigua. Ya ni bien llegar algunos de los gatos salieron a recibirme. Eran los que ella llamaba los salvajes, los que vivían en la azotea de la casa e iban a que los alimentara. Toqué el timbre y esperé. Pero mi madre no salió a abrirme. Quizá estaba encerrada en su habitación o en el baño. Y no fue problema para mí, ya que tenía un juego de llaves de la casa. Entonces Dross me permitía abrir y entrar. Y lo noté. Los gatos estaban todos extraños, diferentes. Había gatos como siempre arriba de los muebles, en el piso, en todas partes. Pero no inspiraban ternura, inspiraban miedo. Los vi a todos desmejorados, como si estuvieran mal alimentados. Era imposible que mi madre no les hubiera dado de comer. Ellos comían antes que ella misma incluso. El olor era asqueroso. Mi madre limpiaba la casa cada vez menos, pero aún así el olor era peor que de costumbre. La llamé en voz alta: ¡Mamá! ¡Mamá! Pero no respondió. Supuse que seguía ofendida conmigo y subí a su cuarto, donde de seguro la encontraría. Y a medida que me acercaba al cuarto, el corazón se me paralizaba por el llanto de los gatos Dross. Los escuchaba desde allí adentro. Eran unos maullidos aterradores que parecían lamentos. Seguramente estaba con los que ella llamaba los apóstoles. Estos eran unos 8 gatos que la seguían a todas partes y que no se le despegaban nunca. Eran sus gatos más allegados, por eso les decía así. Eran los que dormían incluso con ella. Y podía reconocer sus maullidos lastimeros desde el cuarto de mi mamá. Seguí llamando: ¡Mamá! ¿Por qué no contestas? Y me acercaba a la puerta de su cuarto, la cual estaba cerrada. Ahí comencé a preocuparme. Cuando intenté abrirla, estaba trancada. No era raro que mi madre pusiera cerrojo a la puerta de su cuarto. Eso quería decir que estaba dentro. Pero ¿por qué no me abría? De un empujón muy violento abrí la puerta, Dross, y entré. Inmediatamente varios gatos, hechos una furia por haber estado encerrados en la habitación durante tantos días, me saltaron encima arañándome. Me los sacudí con espanto y vi a mi madre en la cama. Un espectáculo de horror, pues la anciana estaba como podrás adivinar, muerta. Los médicos me dirían luego que llevaba ya varios días en ese estado
y que fue su corazón el que falló mientras dormía. Pero lo horrendo para mí fue ver que estaba parcialmente devorada por los gatos que habían quedado encerrados con ella. Le habían comido las orejas, le habían comido los labios e incluso le habían comido partes de la cara, dándole un aspecto horrible. Nunca pensé que vería a mi madre de esa manera y no puedo olvidarlo. Seguramente debido al hambre, la docena de gatos que quedó en el cuarto la comenzó a comer con el pasar de los días. Fue un espectáculo horrible para mí y la noticia y todo lo demás, Dross. Por un lado me consolaba pensando que mi madre por fin había alcanzado la paz, pero por el otro, Dross, no puedo creer que su vida haya terminado así. Heredé obviamente aquella casa y también heredé a aquellos más de 50 gatos. Intenté vivir allí con ellos, pero me causaba escalofríos pensar que algunos de estos felinos habían digerido la carne de mi propia madre. Además, seguía sintiendo que aquellos gatos no eran normales. Quizá estaba sugestionado, Dross. Quizá los gatos habían desarrollado alguna forma de negatividad que no podía explicar. Lo cierto es que una noche que me quedé dormido en el sillón de aquella mi recién heredada casa, desperté debido a los mordiscones de uno de los gatos en mi oreja. Salté estremecido y no soporté más. Me asesoré con un veterinario que tenía experiencia en plagas e hice algo que podrá parecer terrible. No podría vivir allí ni vender la casa con todos esos gatos. Y esos gatos para mí estaban malditos. Habían probado la carne humana incluso. Simplemente con este veterinario les preparamos una fórmula que les dimos a todos mezclados con comida y los pusimos a dormir. Fueron decenas y decenas de gatos. Y yo los fui sacando muertos de a bultos y bultos en mi auto para llevarlos al basurero como si fuera un criminal deshaciéndome de sus víctimas. Recién después de aquel procedimiento, pude contratar a alguien para limpiar la casa, pintarla y vivir en ella. No estoy muy seguro de la jurisdicción, pero me han dicho que lo que hice fue ilegal. Ya no hay gatos en esta casa. Ya no está mi madre, Dross. Estoy yo solo y pienso venderla en algún momento porque es muy grande para mí. Y sin embargo, podría jurarte que desde la azotea aún sigo escuchando el escalofriante llanto de los gatos. Y hasta la voz de mi madre parece estar en los llantos de ellos, acusándome de lo que hice, de haberlos matado a todos. Lo cierto es que yo ya no amo a los gatos. Tampoco los odio. Simplemente les temo. Sé que los amantes de los animales en tu audiencia me odiarán, pero no tuve opción. Espero que tú me sepas comprender. Te saludo atentamente, Rolo. La historia que acabas de escuchar es completamente real. Los datos de la persona que me la envió han sido debidamente protegidos tal como él lo ha solicitado. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.